El juicio secreto de María Antonieta, reina de Francia. ¿Crimen o política? Bienvenidos a La Huella del Misterio, el lugar donde los enigmas sepultados por el tiempo encuentran su rastro. Hoy nos adentraremos en uno de los capítulos más oscuros de la historia, el juicio de María Antonieta, reina de Francia. Imagina esto, una joven de 14 años arrancada de su hogar para convertirse en el símbolo del lujo en Versalles. Vestidos deslumbrantes, banquetes bañados en luz de velas, pero todo era solo una fachada que ocultaba un reino al borde del colapso. María Antonieta, apodada Madame Déficit, fue arrastrada al cadalso en medio de los vítores de la multitud. ¿Fue la culpable de una dinastía decadente o simplemente una víctima de una tormenta política? Esta no es solo la historia de un juicio, es una pregunta sobre la justicia, el poder de la opinión pública y lo que sucede cuando la verdad se ahoga en la furia colectiva. Hoy abriremos las páginas de la historia, descubriremos a la verdadera María Antonieta y nos preguntaremos, ¿quién escribió realmente su sentencia? Si te apasionan los misterios históricos como este, suscríbete al canal La Huella del Misterio y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos desentrañando historias llenas de intriga. Volvamos atrás en el tiempo, a la Francia previa a la Revolución, donde una chispa ardía bajo las cenizas. Antes que nada, imagina la Francia de finales del siglo XVIII, un reino deslumbrante por fuera, pero fracturado por dentro. Una chispa ardía bajo las cenizas, lista para desatar una tormenta revolucionaria. A finales del siglo XVIII, Francia no era el paraíso de lámparas de araña y valses. Más allá de los muros del Palacio de Versalles, donde la nobleza se embriagaba con champán, el pueblo moría de hambre. Las arcas del reino estaban vacías tras guerras costosas, como la Guerra de los 7 Años y el apoyo a la Revolución Americana, que dejaron una deuda colosal. El precio del pan, el alimento básico, se disparó, dejando a campesinos, obreros y pequeños comerciantes sin medios para alimentar a sus familias. El sistema social francés se dividía en 3 estamentos: el clero, la nobleza y el pueblo llano. El clero y la nobleza, que representaban menos del 5% de la población, estaban exentos de impuestos y vivían en la opulencia, gastando fortunas en joyas, banquetes y placeres extravagantes. Mientras tanto, el pueblo llano, más del 95% de la población, cargaba con el peso de los impuestos, la injusticia y el hambre. El descontento crecía en silencio, como una olla a presión política a punto de estallar. Es crucial entender que esta crisis financiera no fue obra de una sola persona, ni siquiera de María Antonieta. Sus raíces estaban en la mala gestión de la corte, las guerras costosas y un sistema tributario injusto. El rey Luis XVI, esposo de María Antonieta, era un monarca dubitativo, incapaz de tomar decisiones firmes para reformar el sistema antes de que fuera demasiado tarde. Sus asesores, como el ministro de Finanzas Jacques Necker, intentaron advertir sobre el déficit presupuestario, pero los banquetes en Versalles continuaban como si nada ocurriera. Para el pueblo, la decadencia de la corte tenía un rostro claro: María Antonieta. Con su origen en el Imperio Habsburgo de Austria, fue apodada Madame Déficit,
símbolo del despilfarro y la desconexión con la realidad. Pero, ¿realmente merecía tanto odio? ¿O fue solo un chivo expiatorio para un reino que se derrumbaba? La prensa de la época actuó como una llama que avivó la ira. Periódicos como L'Ami du Peuple de Jean-Paul Marat no dudaban en difundir rumores maliciosos, que tenía amantes entre los cortesanos, que gastaba sin medida, incluso acusaciones más atroces que mencionaremos más adelante. Las caricaturas que inundaban París la retrataban como una mujer extravagante, pisoteando el sufrimiento del pueblo. Estos rumores, aunque carecían de pruebas, grabaron en la mente de millones la imagen de una extranjera que vivía de la sangre y las lágrimas del pueblo francés. María Antonieta llegó a Francia en 1770 con solo 14 años, como parte de una alianza franco-austríaca para mantener la paz entre dos naciones históricamente enfrentadas. Sin preparación para gobernar, fue arrojada a un mundo político implacable, despreciada por la nobleza francesa por su origen austríaco, rechazada por el pueblo y sin poder real. María Antonieta solo pudo refugiarse en placeres personales que más tarde la harían aún más incomprendida. Exploremos quién fue realmente María Antonieta, una joven atrapada en la vorágine de la historia. María Antonieta nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, siendo la 15ª hija de la emperatriz María Teresa, una de las monarcas más poderosas de Europa. Desde niña fue una ficha en el tablero político. A los 14 años fue dada en matrimonio al delfín Luis Augusto, futuro rey Luis XVI, para consolidar la alianza entre Francia y Austria, dos naciones que habían sido enemigas. Para María no fue un matrimonio, fue una misión diplomática, un sacrificio por la paz. Para los franceses, ella siempre sería la extranjera, una austríaca en la que no se podía confiar. Al llegar a Versalles, María Antonieta entró en una prisión dorada. Cada gesto, cada vestido, cada palabra era escrutado por una corte implacable. Estaba bajo vigilancia constante, sin amigos cercanos, sin libertad. La nobleza francesa se burlaba de su origen austríaco, llamándola l'Autrichienne, un juego de palabras insultante que significaba tanto la austríaca como algo despectivo. En un mundo de ceremonias y luchas de poder, María encontró consuelo en lo que podía controlar: la música, la moda, el juego y un círculo íntimo de amigos en el Petit Trianon, un pequeño palacio que construyó como refugio de las presiones de la corte. Pero estos placeres pronto fueron vistos por el pueblo como pruebas de su despilfarro. Los vestidos deslumbrantes que usaba, los jardines que amaba, todo se convirtió en símbolo de excesos ante los ojos de un pueblo hambriento. Contrario a la imagen de reina todopoderosa creada por la prensa revolucionaria, María Antonieta tenía poca influencia en las políticas nacionales. A menudo era excluida de reuniones importantes y sus intentos de intervenir, como abogar por la alianza con Austria, rara vez tenían éxito. Luis XVI, un rey tímido e indeciso, apenas compartía el poder con su esposa. Sin embargo, cuando la crisis económica y política se intensificó, se necesitaba un rostro al que culpar, y María Bella, rica, habitante del Petit Trianon,
se convirtió en el retrato perfecto de la decadencia que la revolución quería castigar. Un evento marcó su caída, el caso del collar de diamantes en 1785. Un grupo de estafadores, liderado por Jean de la Motte, usó el nombre de María para comprar un collar cuyo valor equivalía al presupuesto de toda una provincia. María era completamente inocente, ni siquiera sabía del collar, pero el pueblo no quiso saber la verdad. Para ellos, el escándalo era la prueba de su codicia. La prensa y las caricaturas exageraron, pintándola como una mujer que derrochaba mientras el pueblo moría de hambre. Pocos saben que María también intentó cambiar la percepción pública. En los últimos años de su reinado, redujo sus gastos personales, donó a organizaciones benéficas y dedicó tiempo a cuidar a sus 4 hijos, Marie-Thérèse, Louis-Joseph, Louis-Charles y Sophie. Escribió cartas a su madre, María Teresa, confesando su soledad y la presión en Versalles. Pero en la tormenta de propaganda, estas acciones positivas quedaron sepultadas. La prensa revolucionaria la retrató como una libertina, una traidora, incluso una bruja que pisoteaba los cadáveres de los pobres. Imagina esto, una chica de 14 años llevada a un país extraño, sin amigos, sin familia, juzgada cada día. María Antonieta no solo luchó contra la corte, sino contra su propia soledad. Si no hubiera llevado el apellido Habsburgo, si no hubiera vestido los atuendos de Versalles, ¿habría sido su destino diferente? Imagina una sala de juicio abarrotada, llena de gritos, y una mujer sola enfrentando una sentencia ya decidida. Este es el juicio de María Antonieta. El 14 de octubre de 1793, María Antonieta, ahora solo la prisionera número 280, fue llevada ante el Tribunal Revolucionario en París. Apenas unos meses antes, su esposo, el rey Luis XVI, había sido ejecutado en la guillotina. María estaba encarcelada en la Conciergerie, un lugar húmedo y oscuro donde sufría enfermedades y el dolor de haber perdido a su familia. Su cuerpo estaba debilitado, su cabello encaneció a los 37 años, pero sus ojos aún conservaban la dignidad de quien alguna vez fue reina. Este juicio no buscaba justicia. Era un espectáculo político, diseñado para legitimar su muerte. María no tuvo un abogado defensor real. Claude-François Chauveau-Lagarde, asignado para representarla, solo pudo reunirse con ella horas antes del juicio. No había testigos independientes ni tiempo para preparar una defensa. La sala estaba llena, con una multitud ansiosa por presenciar la caída final del antiguo régimen. Pero, ¿estaban presenciando justicia o solo una ejecución disfrazada? María Antonieta enfrentó 3 cargos principales: traición, colaborar con Austria, su tierra natal, y las fuerzas monárquicas para derrocar la revolución. Algunas cartas suyas al emperador Leopoldo II de Austria, su hermano, se presentaron como prueba, pero no demostraban que ella orquestara una conspiración. La alianza franco-austríaca que representaba ya se había desmoronado y ella no tenía poder para dirigir políticas. Derroche de fondos públicos, gastos extravagantes mientras el pueblo pasaba hambre. La prensa la acusaba de gastar millones de libras en vestidos y banquetes, pero en realidad su presupuesto estaba controlado por la corte. La crisis financiera de Francia provenía de las guerras y una gestión deficiente,
no de su guardarropa. Incesto, la acusación más atroz que mantuvo relaciones ilícitas con su propio hijo, Louis Charles, de solo 8 años. Esta acusación fue fabricada por Jacques Hebert, un periodista radical y editor de Le Père Duchesne. El testimonio fue arrancado a Louis Charles, un niño encarcelado, interrogado y separado de su madre. Muchas personas en la sala, incluso quienes la odiaban, no creyeron esta acusación por ser demasiado absurda y cruel. Durante el juicio, María mantuvo el silencio, con un rostro demacrado y severo. Sabía que cualquier defensa sería inútil ante un tribunal que ya había decidido su destino. Pero cuando Jacques Hebert presentó la acusación de incesto, se levantó, miró directamente a los jueces y dijo con voz temblorosa de emoción: «Si no respondo, es porque la naturaleza misma rechaza tal acusación contra una madre. Apelo a todas las madres aquí presentes». Sus palabras silenciaron la sala. Algunas mujeres en la multitud comenzaron a murmurar, sintiendo compasión por la madre humillada. Según la historiadora Antonia Fraser, este fue uno de los pocos momentos en que María logró algo de empatía del público, pero no fue suficiente para cambiar la sentencia. El tribunal, bajo la presión de líderes jacobinos como Maximilien Robespierre, no tenía interés en la verdad. Robespierre, artífice del reinado del terror, veía la muerte de María como necesaria para fortalecer la revolución. El 15 de octubre, tras 2 días de juicio, se dictó la sentencia: muerte en la guillotina. El 16 de octubre de 1793 por la mañana, María Antonieta fue llevada a la Plaza de la Revolución, hoy Place de la Concorde. Subió al cadalso con una calma sorprendente, sin súplicas. No hubo funeral ni ataúd, su cuerpo fue arrojado a una fosa común. Esto no fue un juicio, fue una sentencia política, un ritual de sacrificio para calmar la sed de sangre de la revolución. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Tuvo María alguna posibilidad de defenderse justamente? Déjanos tu comentario para compartir tu opinión. Hagamos un alto para explorar qué fue lo que realmente selló el destino de María: la prensa, la opinión pública y la memoria histórica. En el caos de la Revolución Francesa, la prensa no solo informaba, era un arma. Periódicos como L'Ami du Peuple de Jean-Paul Marat y Le Père Duchesne de Jacques Hebert transformaron a María Antonieta en un monstruo ante los ojos del pueblo. La llamaban monstruo extranjero, madre dragón que devora a sus hijos o viuda de Versalles. Las caricaturas que inundaban París la mostraban como una bruja montada en una escoba, una libertina que yacía con cortesanos o una codiciosa que pisoteaba los cuerpos de los pobres. Una caricatura famosa la dibujaba organizando banquetes mientras el pueblo moría de hambre, con la frase «que coman pasteles», una cita que los historiadores confirman que nunca pronunció. La acusación de incesto, aunque solo apareció en el juicio y fue orquestada por Hebert, fue el golpe final para destruir su dignidad. Sin embargo, incluso entre la multitud revolucionaria, muchos dudaban de esta acusación por ser demasiado absurda y carente de pruebas. La prensa no solo difamaba, moldeaba la opinión pública. Antes de que María entrara a la sala del juicio, ya había sido condenada en la mente de millones. Durante el reinado del terror,
El gobierno jacobino, liderado por Robespierre, usó el juicio para enviar un mensaje. Nadie, ni siquiera una reina, escapaba de la guillotina. María, aunque ya no tenía poder, seguía siendo el último símbolo del antiguo régimen. Su muerte fue una declaración política, una forma de consolidar el poder revolucionario en medio del caos. Sin embargo, no podemos negar que la Revolución Francesa trajo cambios profundos. Eliminó los privilegios de la nobleza, estableció la igualdad ante la ley y sentó las bases de la democracia moderna. Pero en el frenesí del reinado del terror, esos ideales nobles se distorsionaron. María Antonieta se convirtió en la víctima de una sociedad que necesitaba un enemigo para reforzar su fe. Tras su muerte, la imagen de María fue desgarrada entre dos extremos. Para los revolucionarios era una criminal, la encarnación de la injusticia social. Pero desde el siglo XIX, historiadores como Stefan Zweig y Antonia Fraser comenzaron a verla como una joven empujada a un papel que no deseaba. Argumentaron que no tenía un poder político significativo y que muchos de sus errores, si los hubo, provenían de su inexperiencia y aislamiento, no de una intención de traición. En la cultura moderna, la imagen de María sigue evolucionando. La película María Antonieta de Sofía Coppola, en 2006, la retrató como una joven perdida en un mundo opulento pero opresivo. Novelas, obras de teatro y exposiciones en Versalles la han devuelto como un símbolo trágico, una madre, una mujer juzgada con demasiada dureza por la historia. Hoy, ¿qué ves en María Antonieta? ¿Una reina derrochadora o una víctima de la política? La respuesta tal vez yace en las sombras de la historia. La historia de María Antonieta no es solo un relato del pasado, es una advertencia para nuestro presente. Cuando la justicia se convierte en una herramienta de las emociones colectivas, la verdad se ahoga. María Antonieta no fue juzgada por lo que hizo, sino por lo que otros querían que representara. Una era que debía ser borrada. Su juicio es una prueba de lo que sucede cuando una sociedad pierde la línea entre justicia y venganza. Hoy, la prensa revolucionaria no es muy diferente de las redes sociales. Un hashtag, una publicación o un video viral pueden destruir la reputación de alguien antes de que la verdad salga a la luz. Los casos de cultura de la cancelación, como cuando una figura pública es criticada por una frase malinterpretada, recuerdan cómo María fue difamada por los periódicos de Marat y Hebert. La verdadera justicia no puede construirse sobre la humillación colectiva o las noticias falsas repetidas hasta que todos las crean. En sus últimos días, María Antonieta escribió una carta a su cuñada, Madame Elisabeth, expresando su amor por sus hijos y su fe en que la verdad algún día se conocería. Esa carta nunca llegó a su destinataria, pero revela a una María diferente. No la reina derrochadora, sino una madre, un ser humano buscando luz en la oscuridad. ¿Fue una reina culpable o una mártir política? En un mundo donde la información viaja más rápido que la verdad, ¿cuántas Marías Antonieta están siendo juzgadas por la opinión pública? La justicia es tener el valor de detenerse y buscar la verdad, incluso cuando no es cómoda. Gracias por acompañarnos en La Huella del Misterio para explorar el juicio de María Antonieta.
Suscríbete al canal, comparte esta historia y déjanos tu comentario. ¿Crees que María fue una criminal o una víctima? ¿Fue este juicio justicia o solo venganza? La próxima vez nos sumergiremos en el caso del collar de diamantes, el escándalo que empujó a María al centro de la furia popular. No te lo pierdas.